Saludos, profesor. En esta ocasión, para el curso de análisis de la coyuntura económica correspondiente al grupo 5, presentaremos la videopresentación del avance que se nos solicitó. El grupo 5, conformado por los integrantes Fernández Schwartz, Jordi Rafaela, Ingunza Manrique, José Miguel, Torres Guerrero, Ashley Camila, Vilcatoma Puré, Omar Williams, Prado Porles, David y Fuentes Merizalde Gonzalo, expondrá acerca de 3 artículos para este análisis de la coyuntura. Nuestro grupo se ha encontrado motivado por la coyuntura actual influenciada por la pandemia del COVID-19 y sus efectos dentro de la economía peruana. Es por ello que hemos decidido abarcar 3 temas de investigación que guardan relación con el contexto económico peruano contemporáneo. Dichos artículos son los siguientes: estabilidad macroeconómica, la informalidad en el Perú y por último el rol del Banco Central para mitigar distorsiones en la economía. Sin más que añadir, comenzaremos con la exposición del primer artículo, la estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica. Iniciaremos con retos en estabilidad macroeconómica del Perú. Bueno, durante la pandemia del COVID-19, nuestro país se ha visto afectado por este shock que no se tenía previsto, lo que ha llevado a que el Perú se haya visto envuelto en una crisis social, una crisis sanitaria y una crisis económica. También se debe mencionar que durante este periodo se vio afectado por una crisis política y consecuencia de ello llegó la incertidumbre. Bien, nos interesa investigar acerca de cómo el Perú puede mantenerse en crecimiento y a comparación de las diferentes economías. Para ello, comenzaremos con una breve introducción. Luego de ello, veremos los principales retos para la estabilidad. Eh, Estos serían las políticas implementadas que se relacionen con la inversión y con el gasto, la preocupación que se tiene por las pequeñas y microempresas y por último, la reforma tributaria y de recaudación. Esos 3 puntos los hemos tocado porque nos han parecido importantes para poder apoyarnos y poder entender un poco de cómo podemos crecer establemente en la economía. Bueno, durante el año 2020, como ya se sabe, se tuvo un gran impacto del PBI por el cierre de empresas. Esto llevó a la disminución de la actividad económica, ya que afectó a diferentes sectores tales como el sector de la construcción, de transporte, de alojamiento, de turismo, entre otros. A pesar de que de este gran golpe que se tuvo y de la gran caída que se tuvo hace no mucho, disculpen, el Banco Central de Reserva tiene expectativas de crecimiento para el 2021 que se ubican en un rango de 8,1 y 11,9%. Y para el 2022 se sitúa en un rango de 2 y de 3%. Inversión y gasto público. Para lograr el crecimiento de la economía, esto podría explicarse gracias a la demanda y el consumo y las políticas de inversión y de gasto. Bueno, el marco macroeconómico anual nos dice que si el gasto público aumentará para este año en un 13,1% para poder tomar acción frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y fomentar la recuperación cercana. Este gasto va dirigido principalmente a las medidas de aceleración del proceso de vacunación y con ello poder fomentar la aceleración de la reactivación de distintos sectores que fueron golpeados por la pandemia. Bueno, con respecto a la inversión, se tiene que esta podría retornar a sus niveles pre-pandemia y se enfocaría principalmente en la recuperación de la inversión de infraestructura y del mercado de viviendas. Algunos proyectos de infraestructura que podemos mencionar son la autopista del Sol y la línea 2 del Metro de Lima. Y con respecto a la inversión pública, esta está enfocada en la generación de empleo y en el mercado laboral principalmente. Bueno, en este primer cuadro podemos observar cómo nuestro país se recuperó el crecimiento del PIB de este año con respecto al 2019, gracias a la demanda interna por una mayor inversión y gracias al retorno de la mayoría de actividades económicas y por el control que se tuvo en la pandemia.
En el segundo cuadro podemos ver que el Perú es uno de los países con mayor crecimiento del PBI a nivel global y pudo alcanzar una tasa de 20,9% por encima de las economías tales como de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Colombia, de India y también de China, que tuvieron también un alto nivel de tasas. Ahora pasamos a las pequeñas y microempresas. Como ya sabemos, la pandemia ha provocado un gran cambio en las actividades comerciales de estas empresas y, bueno, podríamos decir que las han afectado hasta el punto de quebrar o simplemente desaparecer. Para este tema se ha tomado acción gracias a diferentes proyectos como las reformas y programas tales como Reactiva, y se debe seguir con ello ya que para el año de 2019 las MIPES representaban un 95% de las empresas peruanas y empleaban un gran porcentaje de trabajadores, tal que era como 45,7% según la INEI. Y además de ello, las MIPES, disculpen, han registrado ventas que equivalen cerca del 20% del PBI para el año 2019. Bueno, este sector ha podido reinventarse hace poco gracias a la digitalización. Sin embargo, aún existen trabas y aún existen reglas que no, bueno, que les impide adecuarse al mercado peruano. Bueno, en este cuadro podemos observar lo que se mencionó anteriormente acerca de las micro y de las pequeñas empresas y su aporte al crecimiento económico durante la última década. Parte de mantener la estabilidad macroeconómica hacia el futuro es también el de asegurar los ingresos del Estado. Por esta razón, desde el gobierno ya existen propuestas para una reforma tributaria. Recordemos que los compromisos con la sociedad durante el año 2020 generaron el incremento del gasto público. Todo esto canalizado en bonos y crédito. Por un lado, salvaguardar las necesidades de las familias más vulnerables y por otro lado, evitar la quiebra o el rompimiento de la cadena de pagos de las empresas. Entre las prioridades a las que el Estado tendrá que atender con mayor gasto público destacan la salud, los programas de asistencia sociales que incrementalmente fueron refocalizados hacia los colectivos más golpeados por la crisis, la educación para reabsorber a los alumnos que se verán desplazados de los sistemas privados y los mecanismos de fiscalización para hacer cumplir los protocolos de seguridad sanitaria. Como se demostró en la emisión de bonos soberanos de abril, en parte gracias a las enormes inyecciones de liquidez que están llevando a cabo los bancos centrales en las principales economías avanzadas, Perú mantiene un holgado acceso a los mercados financieros internacionales. Si esto se complementa con las líneas de crédito que se pueden obtener de los organismos financieros multilaterales, el gobierno debería aprovechar su gran credibilidad en los mercados para movilizar los recursos que se necesiten para abordar esta crisis. Para mantener este esfuerzo fiscal, debe contemplarse la posibilidad de revisar las reglas fiscales. En 2017 se activó la cláusula de excepción para suspender temporalmente la aplicación de la regla de déficit, dada la necesidad de reconstrucción en las regiones afectadas por el fenómeno del Niño costero. A finales de 2019 volvió a extenderse hasta 2024, el objetivo de converger hacia el déficit del 1% del PBI que contempla la regla, y en el marco del COVID-19 se suspendieron todas las reglas macrofiscales hasta 2021 con el compromiso de converger a la meta de déficit fiscal del 1% del PBI en 2026, lo que potencialmente debería ser extendido si la recuperación económica es menos robusta de la que se anticipa actualmente. Ello implica que las reglas fiscales peruanas van a estar instaladas en la excepcionalidad durante casi un lustro, con el riesgo de que ello merme su credibilidad como herramienta para limitar la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas. Igualmente, el marco macroeconómico multianual reciente reconoce que el límite actual de deuda pública es del 30% del PBI. No se logrará hasta el 2040. En este contexto, una mejor opción sería abordar una reforma integral de dichas normas para reconocer que el mundo post-COVID requerirá un rol más activo en la economía y en la sociedad de parte del Estado. Esto último es algo que ya se ha reconocido en el marco macroeconómico multianual vigente. El gobierno debe diseñar y comunicar adecuadamente cuál será su estrategia de consolidación fiscal, más allá de que la crisis puede llevar a varios años de desequilibrios fiscales considerables y que la incertidumbre sea elevada. El Estado no debería poner en riesgo su solvencia ni comprometer la reputación que ha construido en los mercados. A tal efecto, es importante que provea información creíble sobre la senda de ajuste a la que eventualmente se someterá y sobre el nivel de deuda pública al que el país convergerá en el mediano plazo.
Perú deberá abordar una reforma tributaria para aumentar los niveles de recaudación. Si bien en una primera etapa el Estado podrá financiar con deuda y activos financieros el mayor gasto exigido para atender la situación actual, en el mediano plazo será necesario que los niveles de recaudación aumenten sustancialmente, dado el impacto inmediato de la crisis sobre los ingresos de las familias y las empresas. No es aconsejable un incremento de la presión fiscal en el corto plazo, pero de cara al futuro las autoridades deberán sentar las bases para llevar a cabo una reforma fiscal integral que resuelva el problema de la baja capacidad recaudatoria. Por lo tanto, y como es necesario, el MEF o Ministerio de Economía y Finanzas actualmente ha solicitado las facultades legislativas para poder realizar la reforma tributaria y así reactivar la economía. Dentro de los temas que se van a tocar en la reforma tributaria está el de aumentar la recaudación y ampliar la base tributaria, el de perfeccionar el régimen fiscal de la minería y darle mayor progresividad, el de perfeccionar el impuesto a la renta, el de modificar los impuestos al consumo, llámese impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo. Muchas gracias. La informalidad en el Perú. Nuestra motivación para el desarrollo de este tema de investigación es lograr determinar los principales factores causantes de la informalidad mediante un análisis de la evidencia empírica y explicar los objetivos de la política pública para reducir la informalidad en el Perú. Introducción. Hasta el año 2021, el sector laboral peruano ha sido compuesto mayormente por empleados informales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2021 los trabajadores informales representaron más del 70% de la población económicamente activa ocupada, siendo más de 8 millones de trabajadores informales para este año. Esto claramente indica un claro reto para el Estado peruano, el cual deberá hacer esfuerzos para reducir la tasa de informalidad. Causas de la informalidad en el Perú. Entre las principales causas de esta problemática encontramos una economía incapaz de resistir la demanda laboral. Muchos de los trabajadores, al no encontrar un trabajo estable en el mercado laboral, terminan optando por ofertas laborales informales. Trabas burocráticas. Muchos de los procesos de formalización suelen ser largos y tediosos, lo que dificulta el proceso de formalización de los trabajadores y de los empresarios. Costos de transacción que origina el Estado. Dichos costos suelen desmotivar a los trabajadores informales en su proceso de formalización. Actividades que no se desenvuelven dentro de las normas establecidas. Algunos de los trabajadores y empresarios informales suelen realizar prácticas o actividades fuera del marco legal, que a su vez suelen estar penadas por la ley, lo cual hace imposible que dichos trabajadores realizan o pueden realizar un proceso de formalización. Tasa de informalidad en la población económicamente activa ocupada. Según los datos recopilados por el último informe técnico trimestral del empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para junio del 2021 el 78.1% de la población económicamente activa ocupada estaba compuesto por trabajadores informales, lo cual nos deja un aproximado del 22% de trabajadores formales en el mercado peruano. Dicha cifra es muy preocupante para los intereses nacionales, dado que significa que una cantidad menor al cuarto de los trabajadores a nivel nacional es formal. Hasta el año 2019, la tasa de informalidad había mostrado una tendencia decreciente. Sin embargo, para el año 2020 en adelante, la tasa de informalidad habría crecido a un ritmo muy acelerado. Esto se debe claramente a los efectos sufridos por las restricciones
implementadas para contrarrestar el avance de la pandemia del COVID-19. Bueno, aquí podemos ver la comparativa nacional. Este es un gráfico del año 2019 y 2020 del porcentaje de trabajadores en el sector informal. Podemos observar que Perú está en quinto lugar de las economías más informales de América Latina. Sabemos que 158 millones de personas trabajan en la informalidad en América Latina y bueno, eh, todas estas personas, o bueno, la gran mayoría, el 90%, ingresó en edad de trabajar. Bueno, en los objetivos de la política pública tenemos que el gobierno peruano tiene como meta formalizar a los empleados a nivel nacional, ya que podría mejorar eh, en diversos aspectos tales como el aumento de la productividad de las empresas peruanas, ya que se estarían cumpliendo ciertas normas que al ser informales no cumplen. Aumentar la recaudación fiscal para mejorar eh, la parte del gasto en el PBI y garantizar los derechos a mayor proporción de los trabajadores peruanos, ya que sabemos que los sectores informales casi nunca las personas aportan voluntariamente a una AFP, a una ONP y se quedan eh, a la deriva en su edad de jubilación. ¿Cómo afecta la informalidad a la economía peruana? Bueno, vemos que la informalidad afecta en distintos aspectos, como las limitaciones que se generan en el crecimiento de las industrias, ya que al momento de evadir ciertas normas, se omiten cumplir expectativas o planes que abarcan a otras industrias también. Se saltan pasos, por así decirlo. La nula participación hace los ingresos tributarios que no permiten que el Estado realice los gastos necesarios o bueno, se está evadiendo de esa forma y que los trabajadores informales no son protegidos, ¿no? También por eso vemos varios sindicatos o personas sin nada que respalde su trabajo, ya que pueden perderlo de la noche a la mañana y aparte no tener ningún respaldo por ello. Bueno, como conclusiones tenemos que el shock económico ocasionado por la pandemia ha generado un aumento de la tasa de informalidad laboral peruana. Contamos que más del 75% de los trabajadores peruanos son informales. También sabemos que el Perú es uno de los países con mayor informalidad laboral en Latinoamérica. Y bueno, el objetivo del Estado peruano en ese momento debería ser incentivar la formalidad para la mejora en la productividad y en el buen desarrollo de las industrias, ¿no? Que nos va a dar mayor recaudación fiscal y mejora en los derechos de los trabajadores sobre todo. A continuación damos paso a nuestros compañeros para que les expliquen acerca del siguiente artículo. El nombre del tema es el rol del Banco Central para mitigar distorsiones en la economía. Primero, pues vamos a empezar con la motivación, ¿no? Lo que queremos es enfocarnos minuciosamente si es que el Banco Central de Reserva puede mitigar un shock de oferta y demanda. En realidad, si puede o es capaz de hacerlo. Y esto lo vamos a demostrar con un análisis profundo y con este análisis esperamos que nuestro Banco Central pueda abordar estos problemas con facilidad. En todo caso, si el banco no puede hacerlo, pues vamos a buscar soluciones distintas para poder hacerlo más eficaz. Ahora, en el siguiente punto es la introducción. Y la introducción, pues, pusimos 3 puntos resumidos y cortos, el cual la primera es que las ideas keynesianas retomaron importancia académica durante la década de los 90 en la búsqueda de responder las preguntas relacionadas con el desempleo, fluctuaciones económicas e inflación.
Luego, se crearon nuevas ideas y una nueva estrategia de modelización. ¿Qué queremos decir con eso? Que pues en los 90 se usaron las ideas keynesianas básicas, pero pasando el tiempo, pues ocurrieron o pasaron o crearon nuevas ideas, y de esta manera, pues la nueva síntesis keynesiana ha adoptado nuevos procedimientos de solución, que a su vez, al tener nuevos procedimientos, pues comienza a ser un poco más engorroso para los no especialistas en el tema. Actualmente, o en la actualidad, son diversos los bancos centrales que usan modelos neo-keynesianos para establecer políticas monetarias óptimas para afrontar los shocks no anticipados que se presentan en la práctica. Ahora, tenemos el modelo de tres ecuaciones. ¿Ok? En primer lugar está la oferta agregada, el cual está modelado a través de la curva de Phillips neo-keynesiana, porque relaciona el nivel del producto con la inflación. Creo que no se puede ver la flechita, pero estoy señalando la ecuación, el cual es la primera que se logra observar. Luego tenemos la curva IS dinámica en una log linealización de la ecuación de Euler. Esta ecuación deriva del proceso de optimización de las economías domésticas. También, como podrá observarse, está la ecuación y arriba está la explicación, ¿no? De cómo se forma esa ecuación. El siguiente es la curva del programa de política monetaria. Esta ecuación, o la ecuación de la regla de política monetaria, sigue la teoría de la regla de Taylor, la cual muestra una relación entre la tasa de interés nominal con la brecha de producto, la inflación y la tasa de interés real. En pocas palabras, aunque va a sonar repetitivo, es una relación entre la tasa de interés real, producto y shock de política monetaria. Y todas estas se sustentan gracias a la regla de Taylor, ¿no? A continuación, los siguientes puntos, el cual será simulaciones de funciones impulso-respuesta y más, va a ser explicado por mi compañero Gonzalo y también va a decir las conclusiones finales. En esta sección y en la siguiente se mostrarán las simulaciones de las funciones impulso-respuesta en el software de MATLAB, el rol que cumple el Banco Central para poder afrontar los shocks de oferta y de demanda y las conclusiones. Como podemos observar, las funciones impulso-respuesta pertenecen a la metodología de los vectores autorregresivos que forman parte de las estimaciones en la macroeconometría. La economía se puede ver afectada por un shock de 1% para un horizonte temporal de 50 meses. Como se puede observar, el shock se da a inicios del periodo 0 y perdura hasta el periodo 50. Sin embargo, lo que es importante enfatizar es que a largo plazo los efectos del shock se van reduciendo hasta aproximarse a 0. Dentro de este caso hemos tratado de enfatizar dos shocks que afectan a la economía, uno de demanda y otro de oferta, ambos negativos, para poder explicar cómo es que ha sido el rol del Banco Central durante la pandemia. En el primer caso, ante un shock de demanda negativo, podemos observar que hay una reducción del producto, lo cual a su vez, para un mismo nivel de tasa de interés habrá un nivel de producto menor, entonces se reducirá la tasa de interés y por lo tanto se reducirá la tasa de inflación. Por otro lado, las respuestas son muy diferentes para el caso de un shock de oferta negativo. Esto producirá una contracción de la oferta agregada, por lo que el producto se reducirá. Y la tasa de interés nominal también, pues como se mencionó antes, para un nivel de producción menor habrá una menor tasa de interés y la tasa de interés se tendrá que reducir vía una política macroprudencial. Por otro lado, como se puede observar en el gráfico del medio, la inflación se reducirá también. Por lo tanto, el rol del Banco Central será que, dado un shock de economía, tener los mecanismos correctos mediante los cuales puede intervenir en la economía. Para el presente caso de un shock negativo, hay que notar que el shock es parcialmente ajustado por el Banco Central. La optimización del hacedor de políticas será eliminar cualquier distorsión que aleje a la economía del equilibrio. Estas distorsiones están relacionadas con shocks de oferta, demanda, tecnología y política monetaria. Por lo tanto, el Banco Central interviene con políticas macroprudenciales, las cuales están basadas en la reducción de la tasa de interés de referencia de política monetaria.
En el Perú, estas medidas se sostuvo, el Banco Central duró aproximadamente 4 trimestres consecutivos, los cuales permitieron que la economía pueda afrontar de forma correcta y eficiente los efectos negativos de la crisis sanitaria. Modo de conclusiones, podemos observar que en la práctica habitual los bancos centrales modernos no implican o no toman en cuenta el uso de la cantidad de dinero como instrumento de política monetaria y solo raramente como un objetivo de intermedio. Esto se debe a que durante la década de los 70 muchos bancos centrales dejaron de usar la base monetaria como regla de política monetaria para poder concentrarse en las variaciones de la tasa de interés con el objetivo de mantener a las variables agregadas dentro del rango meta. De esto nacen las políticas macroprudenciales. En adición con lo anterior, la optimización del hacedor de políticas monetarias será eliminar cualquier distorsión que aleje a la economía del equilibrio general. Estas distorsiones producen una disminución considerable del nivel del producto respecto a su nivel de pleno empleo, con lo cual se dan las fluctuaciones económicas y por lo tanto se pueden observar los ciclos reales económicos. En conclusión, el Banco Central de Reserva sí es capaz de ajustar la política óptima para estabilizar la economía. Asimismo, las políticas macroprudenciales implementadas en la actualidad han permitido mantener las principales variables económicas dentro del rango meta. Habiéndose finalizado esta videoexposición, quisiéramos agradecer su total atención a lo largo de este video como muestra del avance de la elaboración de la revista de análisis de la coyuntura seleccionada por nuestro grupo. Muchas gracias.